Cuando vino Piñera a invadir Venezuela, en la práctica estaba autorizando a lo que nosotros hiciéramos en Chile. Con esas palabras, Ricardo, con esas palabras, lo digo en la televisión venezolana, una lección es que las libertades pueden ser aprovechadas y mal usadas para socavar las propias libertades, o sea, el régimen democrático. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos una vez más con interesantes invitados en estas conversaciones que tenemos en Unidos por Chile. Aprovechamos de recordarles que se acerca nuestro aniversario, el 3 de diciembre. Lo vamos a subir a las redes para que usted pueda inscribirse y pueda asistir. Va a ser solo con inscripción. Hay cupos muy limitados porque es un espacio un poquito más pequeño que las veces anteriores. Así que si le llega la invitación, métase al link y hágalo rapidito, porque de lo contrario no vamos a poder recibirlos a todos como quisiera. Hoy día tenemos un invitado muy especial, a quien he tenido la oportunidad de conversar con él en oportunidades anteriores. Él es un columnista, yo diría alguien que mira la realidad política con una profundidad de la cual no necesariamente estamos todos acostumbrados. Él está en los principales medios de opinión y tiene una opinión muy aguda, muy versada y muy desafiante de la realidad política y social del país. Me refiero a Sergio Muñoz Rivero. ¿Cómo está, don Sergio? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Ricardo. Es un verdadero gusto estar de nuevo en esta casa. No, un placer, Sergio. Yo quiero decir que es importante que Sergio me dice: necesito que la presentación sea con 2 apellidos porque quiero hacer distinciones. Así que, por favor, ¿cuáles son esas distinciones? Sí. No. Bueno, cuando yo empecé a usar mucho en los artículos que firmaba mi segundo apellido, mi madre lo agradecía mucho. Lo agradecía mucho que yo recordara su apellido. Claro, bueno, te explicaba antes de empezar el programa que tenía que ver con que había 2 personas notorias en la vida pública que se llamaban también Sergio Muñoz. Uno, ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz Gajardo, y el director de la PDI, llegó a ser director de la PDI, Sergio Muñoz Yáñez. Fíjate cómo tengo claro sus segundos Segundo apellido. apellidos, ¿ya? Bueno, tenía que ver con eso, pero bueno, ahora ya me identifican, me conocen así. Me parece. Tú sabes que en algunos países, por ejemplo en Brasil, el apellido que se lleva es el materno. Sí, claro. Y en otros países, como el americano, como en Estados Unidos, se pierde el apellido materno y se adquiere solo el apellido del esposo o del padre. Entonces, esto es una cosa más bien de orden cultural. Y hoy día en Chile ya tenemos la posibilidad de que las nuevas parejas escojan qué apellido van a Sí. llevar sus hijos como primer apellido. Me parece interesante y refleja de alguna manera los cambios culturales y las realidades culturales tan distintas. A propósito de cambios culturales, te has ido transformando en un analista experto en lo que ocurrió en octubre del 2019. Y es por tu mirada, que en un tiempo tenías una mirada de una sensibilidad muy de izquierda y has ido de alguna manera en un camino distinto, buscando hacia lo que tú denominas el camino a la libertad. Entonces, ¿cuál es tu mirada hoy día de lo que ocurrió a distancia del 2019, globalmente, y después vamos a entrar en detalle en algunos temas? Sí, te agradezco la oportunidad. He tenido la posibilidad de conversar sobre este tema con diversos periodistas, con civiles y militares, acerca de este tema, de confrontar visiones, ¿verdad? Experiencias. Mira, eh, al producirse el 18 de octubre, yo tuve ya ciertas sensaciones que después se convirtieron en eh,
un juicio aproximado de lo que podía estar pasando. Y hoy son certezas, certezas. Yo sostengo que el 18 de octubre se consumó una agresión a Chile, una agresión extranjera a Chile. Ese es el golpe principal de aquello que se dio en llamar por parte de los periodistas el estallido social, que empezamos a ver lo social que era, ¿verdad?, con los saqueos, el asalto al metro, la quema de iglesias, por Dios. Bueno, todo lo que recordamos, ¿verdad? Y que en aquel momento, yo te digo, la intuición, algo me decía que esa magnitud de la devastación, no vista antes en nuestro país, porque si uno, ¿verdad?, con los años que uno tiene, recuerda hacia atrás, uno puede tener la imagen de paros nacionales, manifestaciones estudiantiles fuertes, también choques en la calle, ¿verdad?, con las fuerzas policiales. Pero eso que vimos el 2019 no tiene parangón, porque la característica principal de quienes salieron, ¿verdad?, a las calles era destruir todo lo que fuera posible. A ver, pero vamos a ver sobre eso, ¿Ya? porque yo creo que confluyen dos cosas que son un poco distintas y que tienden a mezclarse y es difícil diferenciar. Uno es las manifestaciones populares que hubo de descontento en relación a distintas agendas que legítimamente cada persona o cada grupo tenía. Me refiero a los abusos, me refiero a la falta de oportunidades, al tema de salud, el alza de precios, etcétera, que eran llamados que uno entendía, tendía a empatizar y legítimo, pero había otro elemento que entró ahí con mucha fuerza que fue la violencia. Entonces, quiero quedarme en el primer elemento para que después entremos en la violencia. Esas manifestaciones o legítimas llamados a que había algo que no estaba bien, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que eso se solucionó? ¿Crees que esas manifestaciones fueron adecuadas? Mira, a ver, se realizó un sondeo muy reciente del Mercurio y la consultora Black and White, y se le hace la pregunta esta a la gente, dando 4 alternativas acerca de cómo interpreta, ¿qué fue el estallido? ¿Qué fue el estallido? Casi el 40% de los consultados dicen que fueron manifestaciones manipuladas políticamente desde el comienzo. Hay un 25% que dice eran manifestaciones genuinamente sociales. Hay otro 25% que dice manifestaciones que partieron siendo genuinamente sociales y luego fueron manipuladas políticamente. Y un 11% que dice que fue violencia inaceptable. Ha cambiado la perspectiva, la percepción mayoritaria respecto de qué fue eso. Mira, tengo la impresión de que este deseo de darle un sello noble, por así decirlo, a todo lo que ocurrió, que estaba dado por estos desfiles no violentos, pacíficos, ¿verdad? Estudiantes, la manifestación del 25 en la Plaza Baquedano, ¿verdad? Que era como decir, bueno, ahí están. Pero uno dice, pero a ver, ¿pudo producirse espontáneamente esta confluencia de distintos malestares, de descontentos varios, muy diversos, muy diversos? Tiene que haber habido un diseño político antes, ¿verdad? Y ese diseño político estaba desligado de la violencia propiamente tal, es una de las grandes preguntas. ¿Y tú qué crees que has analizado esto? ¿Tú crees Yo que creo, hay puentes ahí? yo creo que los cabecillas del estallido fueron muy inteligentes y se dieron cuenta que se necesitaba un escudo humano, porque la violencia sola, seca, brutal, habría producido solo rechazo, ¿verdad? En cambio,
si había estudiantes desfilando, ¿verdad? Niñas de la escuela de danza, la Universidad de Chile danzando en las calles, esta especie de fiestas que había happening en la Plaza Ñuñoa al atardecer, después de las grandes jornadas de violencia en la Plaza Baquedano. Le daban como otro aire, un aire de época. Chile despertó. ¿Despertó de qué? Un país que progresó notablemente en los 30 años, ¿verdad? Los famosos 30 años. Los 30 años, ¿verdad? De la recuperación democrática. No era, como decían interesadamente algunos líderes, el país más desigual del mundo. Falso completamente. Nada hace pensar que eso tuviera algún asidero o que la desigualdad era mayor que la que existía hace 30 años, o que los ricos eran más ricos y los pobres más pobres. Falso. La pobreza decreció, se redujo notablemente. Pero ¿por qué tú crees que esos elementos que cuando tú analizas la data dura no tienen ninguna consistencia ni ningún asidero, pero ¿por qué tú crees que mucha gente los hizo suyos, los hizo propios? ¿Por qué? Entre otras cosas, porque, y aquí nos vamos metiendo en las miserias de la política, las miserias de la política. Mira, el segundo gobierno de Sebastián Piñera, tenía la posibilidad de convertirse en un muy buen gobierno, A Piñera le servía la experiencia anterior, en que tuvo que enfrentar los 200 desfiles de los estudiantes universitarios, que hicieron famosos a Boris, a Jackson y a Vallejo, ¿verdad? Son como 200 desfiles. Bueno, le servía esa experiencia. Había constituido comisiones transversales, Piñera, al comienzo de su segundo gobierno, que anticipaban cierto diseño de políticas públicas de ancha base en salud, en educación, en la economía. Había la posibilidad de que hiciera un muy buen gobierno. Y hubo gente en la izquierda radical, intransigente, que se propuso impedir aquello. No era posible permitir, ¿verdad?, que el segundo gobierno de Piñera tuviera éxito, un gobierno de la derecha exitoso, cuando lo que había que probar es que la derecha no tenía derecho a gobernar. No tenía derecho a gobernar. Bueno, así piensan los izquierdistas radicales, no sé cómo llamarlos, ¿verdad? Es una fauna muy diversa. Pero esto nos aleja un poco de cuál vino a ser la motivación principal, fíjate. Porque yo sostengo que el golpe principal vino desde fuera, vino desde Venezuela, desde el régimen, la narcodictadura que encabeza Nicolás Maduro. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué le pasó a Nicolás Maduro que de repente le dio con Chile? Y aquí tenemos que hacer historia. Hay que hacer historia. Y aquí tenemos que recordar un episodio que es el viaje del presidente Piñera en febrero del 2019, a la frontera de Venezuela, a la ciudad de Cúcuta. Cúcuta. El cuadro era precariedad económica, social, había muchas necesidades en Venezuela. Entonces hubo una campaña de varios países por juntar medicamentos y alimentos, el intento de que se abriera la frontera para permitir eso. Piñera fue invitado por el presidente colombiano de entonces, Iván Duque. Concurrió también el presidente de Paraguay, no recuerdo su nombre en este momento, y estaba allí jugando un papel muy activo Juan Guaidó, que había sido presidente de la Asamblea Legislativa de Venezuela y que después fue algo así como presidente reconocido, ¿verdad? Porque estaba en duda el triunfo de Maduro, la legalidad del triunfo de Maduro. Fue reconocido por un montón de países, Juan Guaidó. Se esperaba que se produjera un gran movimiento dentro de Venezuela en ese momento, así lo esperaron estos presidentes, ¿verdad? Que fuera un momento de ebullición política que incluso pudiera producir la caída de la dictadura.
Eso está relatado, un dato para quienes nos siguen, en un libro de reciente aparición que se llama Piñera en Jaque, de dos periodistas de La Tercera. Lo recomiendo, es un libro interesante con muchos datos. Y ahí hubo discusión en el gobierno del presidente Piñera acerca de si debía viajar o no. Era riesgoso, decían algunos miembros del gabinete, era peligroso. ¿Ya? ¿Por qué no va mejor el canciller, Ampuero o alguien? El presidente Piñera decidió viajar. Y yo creo que fue una decisión temeraria, imprudente, podemos decir a esta altura, porque fue como arrastrarle el poncho a un régimen sin escrúpulos, un régimen de bandidos. Estas expresiones me las han dicho algunos amigos venezolanos. Dicen, no, no sirven las categorías pero políticas. Sergio, si tú crees que de alguna forma hay un hecho que genera un punto de inflexión, que es la asistencia de Piñera a no sé si llamarlo evento, pero esta acción en Cúcuta. Si no hubiese ido Piñera o no hubiese existido, ¿tú crees que hubiese existido un 18 de octubre? Fíjate que esa misma pregunta, así, me la hizo un oficial de la Armada en un diálogo que tuve la suerte de tener con oficiales del Estado Mayor a propósito de estos asuntos, el año pasado, qué sé yo. Yo no creo, con las características que tuvo el estallido, el nivel de devastación, el ataque al metro. Mira, el ataque al metro no fue hecho por aficionados, no fue hecho por... Y esto lo he conversado con gente experta. Las estaciones del metro, ¿verdad?, que resultaron casi destruidas, algunas, otras muy dañadas. No fue el efecto de que militantes irritados tiraron un fosforito. No. Allí hubo un plan, ¿verdad? Algunos especialistas han dicho, eso requirió varios meses de preparación, porque había que usar elementos químicos muy peligrosos y eso no los usa cualquier persona. A ver, por ejemplo. Está bien, pero quiero un paso atrás todavía en esta teoría de que si Piñera con su viaje de alguna manera aceleró o generó esto. En Chile se iba a generar dos reuniones que eran muy importantes a nivel mundial. Uno era la PEC y la COP. Exacto. Y Piñera era el anfitrión de los principales líderes mundiales en esa época. Y si efectivamente el modelo chileno, un modelo en ese instante de derecha, era capaz de ser anfitrión de las dos principales reuniones, era como poner un timbre de garantía que era el modelo que funcionaba a nivel latinoamericano. Entonces yo no tengo tanta certeza de que efectivamente solo haya sido el tema de la ida a Cúcuta, sino que quizás había un plan, digo quizás porque estoy en el plano de la teoría, quizás había un plan igual de desestabilizar, digamos, lo que está ocurriendo en el país, ¿o no? Ese es un antecedente válido que ha sido señalado las dos reuniones internacionales. ¿Cómo habría sido eso? Si se hubiera producido el estallido con todos los mandatarios que estaban acá, así es. Habría sido mucho peor. Bueno, pero, a ver, el estallido propiamente, a ver, cuando digo estallido, estoy hablando de la violencia en gran escala, la violencia, la destrucción y el pillaje en gran escala. ¿Ya? El ataque al metro como acto de guerrilla urbana prácticamente, ¿verdad? Con acelerantes químicos, todo eso. Los asaltos a las unidades policiales. Eso no eran estudiantes cualquiera, ¿verdad? Descontentos, que estaban preocupados por las pensiones de los abuelos. No. Allá actuaron grupos de delincuentes, ¿verdad? Debidamente incentivados. El estallido fue muy caro. ¿Económicamente? Económicamente. O sea, hubo gente que se le pagó por ir a asaltar cuarteles de carabineros. Absolutamente. O sea, mira, está claro que las mayores acciones devastadoras fueron hechas por delincuentes. Y allí uno dice, pero ¿qué motivos podían tener directos? No, era el incentivo económico, el estallido fue muy caro. ¿Y esos fondos de dónde salieron? ¿Quién generó esos fondos para...? Venezuela
Venezuela. ¿Y tú tienes algún antecedente que A diga ver, eso? si yo tuviera si yo tuviera la papeleta, ¿verdad? Del registro, claro. Mira, en un artículo reciente publicado en Mercurio, yo cito a Diosdado Cabello y a Nicolás Maduro con declaraciones que hicieron el año pasado. En ambas declaraciones, Nicolás Maduro dice, bueno, lo que pasa es que el expresidente Piñera recién había fallecido, Piñera, el expresidente Piñera, que en paz descanse, él vino a invadir Venezuela en febrero del 2019, vino a invadir Venezuela, ¿verdad? Acompañado de delincuentes, qué sé yo, etc. Diosdado Cabello también lo dice así, y dice algo más, Diosdado Cabello, el número 2 del régimen. Dice, cuando vino Piñera a invadir Venezuela, en la práctica estaba autorizando a lo que nosotros hiciéramos en Chile. Con esas palabras, Ricardo, con esas palabras, lo digo en la televisión venezolana, fue el desquite, fue la revancha, gastando muchos recursos. Mira, entre febrero y octubre, muchos delincuentes venezolanos llegaron a Chile. Desde las cárceles venezolanas fueron liberados para que se vinieran especialmente a Chile, ¿verdad? A esperar órdenes. Pero cuando eso ocurre, necesariamente cuando tú vas a hacer un acto de esa naturaleza, requieres de ayuda local o requieres de que el que conoce localmente cómo funciona el sistema esté dispuesto a participar. Eso significa que en Chile había una contraparte que de alguna manera se coordinó con esta gente. Absolutamente. Qué buena tu pregunta. Los aliados del régimen de Maduro, pues. Los partidos aliados. Hay un partido que ha mantenido relaciones estrechas con la dictadura venezolana, la cubana y la nicaragüense, el Partido Comunista, pues. Claramente, claramente. Mira, se juntan varios datos, ¿verdad? El día 19 de octubre, a las pocas horas del ataque al metro, los primeros saqueos, el jefe del Partido Comunista, Guillermo Teller, pide la renuncia de Piñera. Está registrado eso, está en mi artículo del Mercurio. Entonces, ¿qué parte del plan le correspondía a los aliados nacionales? ¿O qué más sabía Teller que no sabía el resto de los chilenos? Otro dato sugestivo. Cuando se produce en noviembre el famoso acuerdo, ¿verdad?, por la paz y la nueva constitución, el Partido Comunista no firma ese acuerdo. No firma ese acuerdo. Estaban en otra, uno podría decir, estaban en otra. Bueno, pero tú me dices, ¿qué elementos más concretos podrían servir para respaldar esta hipótesis que ahora tiene mayor solidez? El asesinato del teniente Ronald Ojeda en febrero del año pasado. Él era un opositor firme a la dictadura de Maduro, por 5 delincuentes que obedecían al Tren de Aragua, ¿verdad? Miembros del Tren de Aragua, con una audacia en la manera de operar, vestidos de policía de la PDI, con uniforme de la PDI, con una desenvoltura, un desparpajo increíble, cometiendo un horrible asesinato. Hoy, el fiscal que investiga ese crimen ha dicho que las pistas conducen a Venezuela y que quien le pagó al Tren de Aragua por este crimen fue Diosdado Cabello. El fiscal que está investigando, el fiscal Reyes, que está a cargo de la investigación. Se van acumulando las pruebas, se van acumulando las evidencias. Es decir, en la mirada de la retrospectiva, Sergio, cuando las cosas comienzan a decantar y el paso del tiempo empieza a develar cosas, pareciera ser, según lo que tú señalas, que aquí hubo una mano externa con una intención clara de desestabilizar el gobierno, derrocar a Piñera, pero además con la ayuda interna de un partido en particular que tú señalas que sería el Partido Comunista. Mira, no solo, yo creo que en las jornadas más duras, qué sé yo, a ver, hubo participación de delincuentes comunes, de las tribus anarquistas que pequeñas y todas son capaces de causar enorme daño, ¿verdad? Los restos de la izquierda armada,
que actuó en los años de Pinochet. Me refiero al lautarismo y al rodriguismo, los restos de la izquierda armada. A veces se habla de las barras bravas, que bueno, las barras bravas en cuanto a expresivas del mundo del delito, de los grupos de delincuentes. Las bandas del narcotráfico se jugaron aquí porque aquí había negocios compartidos. Por ejemplo, qué importante era para ese mundo delictual golpear a carabineros de la manera más salvaje que fuera posible en muy diversos puntos, ¿verdad? Hasta llevarlo a la crisis, inhabilitarlo socialmente, moralmente, ¿verdad? Llevarlo a la crisis, ¿verdad? No eran manifestantes que salían, digamos, a pedir mejor expresión, eran grupos que salían a agredir a carabineros, ¿verdad? Bombas incendiarias, ondas con bolones de acero, todo lo que se vio, ¿verdad? Por lo tanto, la mano de obra, digamos, del estallido incluye esa diversidad, ¿ya? ¿Y tú crees que la respuesta institucional, después vamos a entrar al tema político Sí. de respuesta, pero que la respuesta institucional frente a una agresión de esa naturaleza y tan masiva fue adecuada? ¿Quedamos cortos? ¿Qué pasó? Yo creo que todas las instituciones mostraron sus flaquezas, sus debilidades, se tambalearon todas las instituciones, porque uno dice, es que el Poder Judicial no cumplió, pero nunca se había enfrentado el Poder Judicial a una cosa como esta. Carabineros nunca había enfrentado, nunca, en toda su historia, nunca, un desafío de este tipo. Nunca. Grupos organizados para atacar a Carabineros, para entrar al choque directo, el Ministerio Público. Recientemente se dio a conocer un informe estadístico del Ministerio Público acerca de lo que investigó, la responsabilidad, pero es evidente que allá hay sesgo en la investigación. Claro, entonces el resultado es que muchos agentes del Estado, ¿verdad?, son responsables de las lesiones, los abusos, que nadie puede negar que hubo, que existieron, ¿verdad? Pero así como penosamente resultaron manifestantes con daño ocular terrible, muy, muy penoso, muchos carabineros lesionados, quemados también, Sí, ¿verdad? miles de funcionarios. Claro, claro. Entonces, en una situación como esta, insisto en emplear la expresión esta de guerrilla urbana, es decir, grupos que salen a esto, a poner en jaque a las fuerzas del Estado y con el objetivo, ¿verdad?, Sergio, yo te superior de... preguntaba por la respuesta institucional, porque cuando tú pones estos antecedentes sobre la mesa y las cosas comienzan a unirse, cuando comienzas a unir los puntos, tú dices, pareciera ser que efectivamente aquí hubo una orquestación y por lo tanto hubo una planificación y un plan con el fin de derrocar al gobierno de turno, que había sido elegido democráticamente. ¿Por qué tú crees que no ha habido una gran investigación de ese proceso, en donde todos esos elementos estén sobre la mesa y podamos todos tener una verdad que de alguna manera, nos guste o no nos guste, represente lo que efectivamente pasó? Lo que más necesitamos en este punto es toda la verdad, toda la verdad. Es cierto, no se ha investigado debidamente. Mira, en Estados Unidos, el asalto al Capitolio, ¿verdad? Movido por las fuerzas partidarias de Donald Trump, acuérdate, cuando Sí, claro. ocurrió todo aquello. Bueno, comisión investigadora del Parlamento, del propio Parlamento. ¿Qué hizo nuestro Congreso al respecto de esto? Nada, pues, nada. Pero entre otras cosas, porque una investigación a fondo pondría en evidencia las complicidades que había dentro del Parlamento con la ola de violencia. Pero si hasta le rindieron homenaje a la primera línea en el viejo Congreso. Pero Claro. Sergio, ¿y tú crees que hoy día que los tiempos de la ciudadanía han cambiado también y la mirada de la ciudadanía ha cambiado? ¿Tú crees que sería tiempo de iniciar con una comisión investigadora? Puede ser. Yo creo que los tiempos van cambiando.
no descarto que el próximo Congreso, pueda iniciar una El investigación. que asume en Porque marzo. el que asume en marzo, claro. Eso, por supuesto, el Congreso necesita respaldo social, naturalmente, compromiso de los partidos políticos. Nos interesa la verdad, cualquiera que sea, porque de eso se trata. Respaldo del gobierno, naturalmente. Yo creo que se pueden crear condiciones para una investigación a fondo. Mira, sobre todo respecto de la génesis, el origen de todo esto. Porque la investigación propiamente penal de los delitos le corresponde al Ministerio Público, por Obvio. supuesto. De eso se trata. Los parlamentarios no van a estar preocupándose de eso. No, la génesis. ¿Cuáles fueron las fuerzas que operaron en esto? ¿De dónde vinieron los golpes principales? Yo no pierdo la esperanza de que eso pueda producirse. Quiero volver al tema político que lo Sí, dejamos ahí. El hecho de que fuerzas políticas que operan en democracia, como partidos políticos en particular, pudiesen, y voy a escoger con delicadeza la palabra, potencialmente prestarse por una situación de esta naturaleza, que es en el fondo asociarse con un poder extranjero para subvertir el orden y la democracia, y por lo tanto hacer caer un partido. Eso, de alguna manera, no atenta contra el Estado de Derecho, no atenta contra la Constitución. por cierto, yo creo que los partidos, incluso hablemos de los partidos que hoy están gobernando, que fueron los que le echaron leña al fuego al estallido, los que están gobernando, ignoraban la posibilidad de intervención extranjera. Yo creo que era conocida por muy pocos, ¿verdad? Entonces, pasó lo siguiente, que cuando se produce esto, que los partidos no alcanzaban a interpretar bien de dónde venía, qué estaba pasando, se suben al carro es la gente descontenta, la desigualdad, los abusos, qué sé yo, aprovechar eso para sacar ventaja política. Y ahí no se salva nadie prácticamente. Bueno, los partidos que estaban gobernando con Piñera tomaron distancia, asustados. Piñera quedó bastante solo en algún momento. Son los testimonios que van quedando por escrito, los libros que se han publicado. Y los partidos que estaban en la oposición, las izquierdas, digamos, intentan cosechar el daño provocado por la violencia. Entonces, a partir de ahí, un placebo. Me encanta la palabra, Ricardo. Un placebo. ¿Cuál fue el placebo? Cambiemos la Constitución, pues. O sea, en momentos en que el país estaba en llamas, ¿verdad? Golpeado de muy diversas maneras, con grupos concertados para causar el mayor daño posible al país, por llevarlo a una crisis de la cual no pudiera recuperarse en muchos años. En esas circunstancias, cambiemos la Constitución. O sea, discutamos las bases de la convivencia legal. Duró 2 años el extravío. 2 años el extravío. Y el país se salvó. Primero se salvó el 2019, ¿verdad? De todo aquello. Y después nos salvamos el 2022, pues, cuando finalmente es rechazado ese proyecto de constitución que si hubiera sido aprobado habría llevado al país a una inmensa crisis. Sergio, pero ¿cuál es el mensaje de fondo cuando parte de la clase política quiere aprovecharse de una circunstancia en que el país arde por los 4 costados? Y yo quiero, en vez de apaciguar, quiero tomar parte de ese botín y llevarlo a mi caudal. ¿Qué clase política es esa? Claro, Que en vez de sacar provecho sacaban muy mal las cuentas, yo creo, claro, como que imaginarse que se producía la caída del presidente, ¿verdad? El derrocamiento del presidente, y como que el país seguía funcionando normalmente, sin efectos económicos, sociales, políticos, internacionales. Estaban muy asustados, ¿verdad? Los políticos aquellos, los que firmaron el acuerdo del 15 de noviembre, estaban muertos de miedo. Esto me lo han contado gente que estuvo allí. Todos asustados.
todos asustados pensando que la violencia les pasara por encima a todos, sin diferenciar, sin discriminar, ¿verdad? El acuerdo aquel le dio un respirito al país, eso es cierto, un respirito, ¿verdad? Como que se apaciguó. Pero después volvió la fiesta. Y además, pocos días después, el 19 de noviembre, se presenta la primera acusación constitucional contra Piñera. 2 diputados comunistas y otros 9 de las distintas variantes de la izquierda. El diputado Naranjo, socialista, qué sé yo, y otros del Frente Amplio, qué sé. Fíjate, y esa acusación estuvo a punto de aprobarse. A punto de aprobarse. Déjame hacer un paréntesis que me surgió mientras tú estabas con tanta claridad explicando lo que ocurre y tu misión de las cosas. ¿Tú no tienes susto de repente cuando planteas estas cosas con tanta crudeza? Mira, he pasado, como tú sabes, ¿verdad?, por experiencias duras Así en la es. vida. Después de haber estado en manos de la DINA, de Pinochet, y desaparecido algunas semanas en la Villa Grimaldi, digamos que los otros sustos que han venido son inferiores, digamos. No deja de preocuparme, claro, pero, a ver, yo sentí el 2019 y hacia adelante que mi responsabilidad social, moral incluso, era alertar, advertir, contar aquello que yo creía estar viendo y que a lo mejor no veían otros, escribir. Publiqué 2 libros dedicados al estallido, La democracia necesita defensores, publicado por Ediciones El Líbero, y La democracia bajo asedio, publicado por Ediciones Tajamar. Y sí, por cierto, tengo sentido de las proporciones, me cuido, pero la verdad es que gracias a que muchas voces se han levantado, muchas voces, pudimos obtener el triunfo del rechazo el 4 de septiembre de 2022. Muchas voces se levantaron. En torno al estallido van surgiendo también nuevas voces, nuevas percepciones. ¿Qué lecciones, sobre todo, sacamos de todo esto, Ricardo? Porque eso es lo más importante. ¿Sacamos lecciones, enseñanzas de todo lo vivido? Yo creo que sí. Una lección es que las libertades pueden ser aprovechadas y mal usadas para socavar las propias libertades, o sea, el régimen democrático. ¿Cuánto de lo que ha ocurrido en Chile tiene que ver con que las élites, de alguna manera, abandonaron lo público y se concentraron en generar hacia adentro, en lo económico, en lo académico, en lo social, y que de alguna manera abandonaron, y esos espacios de abandono fueron tomados no necesariamente por los mejores, no necesariamente por los más ilustrados o los más capaces, independiente de la visión de país que tengan? ¿Cuánto de responsabilidad hay en el fondo del abandono y del silencio de las mayorías también? Puede ser, pero mira, yo desconfío de esos análisis demasiado generalistas. Las élites, no sé, yo, claro, me he concentrado mucho en la élite política, ¿verdad? Pero es verdad, aquí ha habido responsabilidades no cumplidas, ¿verdad? Y eso permitió que el país no progresara más, ¿verdad? Pero sobre todo que no se hiciera más firme el compromiso con la democracia. Porque las deslealtades que vimos en 2019 y de ahí en adelante, las deslealtades con la democracia, bueno, están en la base de los problemas principales que hemos vivido. Mira, la élite universitaria, diría yo, ¿eh? Tantas cosas que pasaron, tantos profesores universitarios revolucionarios o que fueron revolucionarios en su juventud, pero que les queda algo así como cierta nostalgia de aquello, ¿verdad? Las emociones, ¿verdad? De refundar el país, que alentaron la irracionalidad, alentaron la locura, el delirio, ¿verdad? Con sus estudiantes. Entonces veíamos estudiantes que salían algo así como a vivir la emoción revolucionaria, aunque eso consistiera en quemar iglesias, ¿ya? O destruir el mobiliario público.
tenemos que aprender de todo esto. Si no hay un compromiso de vida en comunidad, en que tenemos derechos, pero también tenemos deberes con la comunidad, proteger los bienes públicos, ¿verdad? Porque nos pertenecen a todos, respetar los bienes privados, naturalmente. ¿Cómo es tu viaje personal? Porque tú antes tenías una visión, bueno, eras comunista, digamos, y Sí, estuviste preso, y estuviste exiliado sí. y lo pasaste muy mal. ¿Y cómo es tu viaje entonces desde esta visión de un mundo comunista a esta expresión como de la libertad y del cuidado social entre Claro, todos? mira, es sobre todo transmitir a los jóvenes la experiencia. Me importa mucho, he tenido la posibilidad de conversar con jóvenes, ¿verdad? Contarles de la historia, contarles de los errores cometidos por la sociedad chilena en distintos momentos. La ensoñación revolucionaria condujo a grandes calamidades, no solo en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Perú, en Brasil, en toda América Latina. La sombra del castrismo, la mala sombra de aquello llamado Revolución Cubana, causó muchas tragedias, provocó muchas muertes en distintos países de América Latina. Hay que aprender de eso. El avance de civilización es la democracia, porque reconoce la diversidad. Somos distintos, somos desiguales. Tenemos que convivir en la diversidad, en la diferencia, respetar las diferencias. Y eso significa reglas, ¿verdad? Procedimientos que debemos respetar. Qué importante es que vayamos a tener elección presidencial y elección parlamentaria dentro de poco, ¿verdad? Y que respetemos los resultados y que respetemos la voluntad del pueblo, la voluntad expresada de los ciudadanos. Está bien, pero ¿cuál es y yo comparto plenamente Sí, contigo, Sergio, pero ¿qué es lo que te hace a ti en un momento decir, creo que este viaje va en un sentido ¿por qué dejé el distinto? comunismo? Me está Exacto, preguntando. exacto. ¿Y por qué? Porque cuando a uno le toca conversar con mucha gente, sobre todo de afuera, te dicen, qué raro lo que ocurre en Chile, porque el comunismo en casi ninguna parte del mundo existe, excepto en China, pero ahí tiene una visión que es un poco distinta, digamos. Entonces, Capitalismo de que es Estado. que un capitalismo de Estado, entonces, que es totalmente distinto. Entonces, ¿qué es lo que a ti te hizo clic para decir, yo ya no quiero esto, quiero otra cosa? Conocer los Conocer. países donde gobernaban los comunistas. Eso influyó mucho. Conocí Cuba, conocí la antigua Checoslovaquia, Bulgaria, Hungría, la antigua Alemania Oriental, se llama República Democrática Alemana. De democrática no tenía nada, nada. Haber conocido esas experiencias me hicieron pensar mucho. Yo no quiero esto para mi país. Cuba particularmente fue una experiencia que me hizo pensar las cosas de nuevo, pensar todo de nuevo. La idea de la revolución, es decir, como el momento en que una minoría más o menos grande conquista el poder, todo el poder, y se queda con el poder, es la negación, ¿verdad?, de los valores democráticos. Esa fue la opción hecha, renunciar a la revolución, renunciar a esa idea utópica de la sociedad sin clase, ¿verdad? Y priorizar la democracia. Y si tú pudieses, Sergio, que has vivido tanto, has viajado y te has informado mucho, si tú pudieses soñar un Chile, ¿cómo soñarías este Chile? ¿Cómo de alguna manera tú dices qué cambios le harías o qué A ver profundizarías? un Chile, primero, un Chile con sentido del camino recorrido. Las refundaciones, las revoluciones, los cambios absolutos son engaño. Tenemos un país que es el resultado del trabajo, de la creatividad de mucha gente, de varias generaciones. Mira, yo me saco el sombrero hoy ante los hombres del siglo XIX en Chile, ante Manuel Montt, Antonio Varas, Vicuña Maquena, grande Andrés Bello, por Dios, venezolano chileno, ¿verdad? Que son los hombres que ponen las bases del Chile moderno, de las instituciones que hoy tenemos, ¿verdad?
el país es resultado de un largo caminar, ¿verdad? Con avances, retrocesos, ¿verdad? Pero apreciemos lo construido para mejorarlo. Necesitamos mejorar lo que existe. Tenemos Congreso, tenemos instituciones como el Poder Judicial, podemos criticarlos duramente, pero para mejorarlo tenemos que mejorar las instituciones, ¿verdad? De eso se trata. Yo tiendo a ser optimista, Ricardo. ¿Sí? Sí, tiendo a ser optimista a veces. Converso con gente que ve las cosas muy oscuras, muy negras, o que dicen lo siguiente, vamos al grano. Puede venir un gobierno de derecha y por lo tanto va a venir un nuevo estallido. No, no es fatal que sea así. ¿Por qué ese fatalismo? Si llegara a venir, tenemos que unir al resto del país para rechazar cualquier agresión de ese tipo, ¿ya? No es fatal. Ahora, hay algunos que hacen negocio político con la amenaza de nuevos estallidos. Es negocio político, ¿ah? Vote por nosotros para que no haya nuevos estallidos. No, 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 no. Eso es chantaje. Eso es extorsión. No podemos ser rehenes de los violentos. Tenemos que reforzar la paz interior. Pero eso significa compromiso de los diversos sectores, las diversas fuerzas políticas, para sostener el régimen democrático. Y lo que tú has visto hoy día, porque estamos además en pleno fragor de candidaturas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Y has visto esa suerte de fraternidad cívica en donde estamos todos poniéndonos de acuerdo en los aspectos importantes del país? ¿O sientes que algunos en particular siguen pensando en su ensoñación más revolucionaria? Mira, yo, primero, no me sorprende, ¿verdad?, que haya en campañas electorales un esfuerzo por reforzar la identidad partidaria. Las diferenciaciones, entonces. Hacer la diferencia, porque se están disputando los votos. Por supuesto. Se están disputando los votos. Está bien. Cuando se habla de esta pelea fratricida en la derecha, no hay tal, no exageremos, ¿verdad? Las distintas fuerzas están reforzando sus posibilidades, ganando los votos. Creo, mira, es bien curioso, ¿eh? La principal candidata de la izquierda pertenece al Partido Comunista. Pero es curioso lo que ha pasado. Ella ha intentado disimular su militancia comunista. Ha intentado mostrarse, ya veremos cuánta autenticidad hay en ello. Después de la elección lo veremos. Y aparecer como una figura más de centro izquierda, lo cual le ha causado problemas con su propio partido. Ojalá el Partido Comunista evolucione en un sentido democrático. No hay por qué descartarlo. No hay por qué descartar. Otros partidos comunistas han evolucionado así. En Europa pasó mucho, ¿no? Muchos partidos comunistas. Por cierto, y hay otros que desaparecieron. Sí, desaparecieron. Claro. Puede ocurrir que Janet Jara, que no será presidenta, que no ganará la elección presidencial, no tiene posibilidades, pudiera representar un nuevo aire allí y que se produzca un cambio positivo. Condición fundamental, tomar distancia de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ese ya sería un cambio importante, un paso adelante importante. Viene un gobierno de derecha. Todo indica, con los datos disponibles, ¿verdad?, que en marzo próximo, y está muy cerca, asume un gobierno de derecha. Lo que queda por despejar es quién lo encabezará. Yo creo que solo hay dos personas que pueden llegar a la presidencia: José Antonio Kast y Evelyn Matei. Ambos, en las encuestas que se han hecho, derrotan ampliamente a la candidata comunista en segunda vuelta. Alguna gente con poca información no ha sabido en este periodo, en estos meses, que hay una segunda vuelta. Todo se define en diciembre, el 14 de diciembre. Pero claro, el voto en primera vuelta, el 16 de noviembre, es muy determinante respecto a lo que pase después. Yo creo que se pueden producir, en todo caso, hacia adelante, ojalá el nuevo gobierno lo entienda así, acuerdos respecto de los cambios importantes, cómo mejorar ciertas cosas. Hay que dar una batalla por la seguridad pública, por el desarrollo económico, el crecimiento de la economía. Se pueden producir acuerdos amplios en torno a eso. Y hay que gobernar para todos los chilenos.
Ojalá lo entienda así el próximo gobierno, que no sea un gobierno sectario. Hay que gobernar para todos los chilenos, en diálogo con la sociedad, con los distintos. ¿Tú crees que, porque yo sostengo que no es así, pero tú crees que efectivamente la población chilena está cambiando más hacia la derecha que lo que históricamente ha sido, o simplemente está reaccionando buscando hoy día quién le pueda resolver necesidades que son profundamente importantes? Me refiero a seguridad, crecimiento económico, problemas con la migración ilegal. Y eso pareciera ser que lo representa mejor la Pero, derecha. pero Pero, ¿qué es pero si la eso? derecha no lo soluciona, eso significa que probablemente en 4 años más cabe la posibilidad que tengas un... Yo creo que ya hay consenso, fíjate, consenso, derecha, izquierda, centro, de que el problema uno es la seguridad pública. Entonces eso significa que hay que tomar medidas, tiene que haber un plan nacional con amplio respaldo, ¿verdad? Para tomar las medidas duras algunas que hay que tomar. El Estado debe asegurar el control de todo el territorio nacional. No puede haber zonas como Temucuicui a donde el Estado no puede entrar. Eso tiene que terminarse. El control de las fronteras tiene que ser más riguroso, ¿verdad? Bueno, las fuerzas de seguridad deben contar con tecnología de punta, las fuerzas policiales y desde luego las fuerzas armadas, para proteger mejor la seguridad pública y la seguridad nacional. ¿Y cómo es entonces? Yo creo que se pueden producir acuerdos ¿Tú, respecto de esas materias. tú crees que esos acuerdos pueden llamar a grandes mayorías, digamos? Sí, puede haber grandes. Respecto de la economía, también, ¿verdad? Hay ciertos nudos que hay que desatar, la permisología que se llama, ¿verdad? Para permitir que la iniciativa privada, la inversión, se produzca sin trabas burocráticas como ha ocurrido. También se puede producir, se puede mejorar notablemente la salud pública, la educación pública. Yo creo que es posible. Mira, se va abriendo paso a un acuerdo de sentido común. Sentido común. Y ahí voy al punto que tú dices. Claro, alguna gente a lo mejor no se siente parte, digamos, de la tradición de la derecha, o culturalmente derecha, pero quiere seguridad, ¿ya? Quiere garantía, quiere que no haya más delincuencia, en fin. Y con eso basta. Fíjate, ya es importante. Si por esa razón votan por la derecha, bueno, es una buena razón. Es una buena razón. Eh, por lo tanto, además, todo está en permanente movimiento. Hay Nadie algunos, puede clavar la rueda de la estoy fortuna. de acuerdo contigo. Efectivamente, la rueda de la fortuna no podemos clavarla. Hay algunas personas que dicen que una de las cosas buenas que le ha pasado a Chile, mira lo que te voy a decir, que parece una contradicción, es el 18 de octubre del 2019. Porque permitió valorar lo importante que es precisamente la democracia, valorar la trayectoria, nuestra historia Estoy de y acuerdo. proyectarnos hacia adelante. Estoy de acuerdo. Yo soy Estoy una de de esas acuerdo. personas Claro. que cree Es que... decir, después de que nos pasó algo malo, digamos, intentamos sacar beneficio de Así es, aquello que hicimos mal así es. o que no fuimos capaces de enfrentar bien. Puede ser. Del mismo modo, la experiencia de la convención nos alertó respecto del delirio político. Refundar Chile, pero si Chile no necesitaba ser refundado, no necesita, y lo dejó en evidencia, porque se produce después el movimiento, ¿verdad?, en favor del rechazo, que era claramente el país profundo, el Chile profundo, que decía, alto aquello, ¿verdad? La constitución que tenemos hoy, que sigue vigente, que lleva la firma de un gran presidente, Ricardo Lagos Escobar, es una constitución que acumuló reformas durante 30 años y por eso ha permitido progreso social, progreso económico, ha sido la base del avance de Chile, esa misma constitución. ¿Tú crees que sin el 18 de octubre del 2019 tendríamos el actual gobierno? Eh,
No lo sé, es difícil. Mira, como parte de la alternancia podría haber venido un gobierno de izquierda o de centro izquierda, digamos, pero de ninguna manera un gobierno con los aires que llegó el Frente Amplio cuando se instalan en la moneda. ¿Verdad? Aquí venimos y tenemos superioridad moral, ¿verdad? Como dijo Jackson, Sí. ¿verdad? Y nosotros venimos aquí a cambiar muchas cosas. Estaban ilusionados con la convención, además, muy ilusionados. ¿Verdad? ¿Saben lo mejor que le pasó a Boric? Que fracasara su plan, que fracasara el proyecto de constitución. Boric en la práctica ha sido protegido por la constitución que él quería desmantelar, protegido por las instituciones, ¿verdad?, que él quería hacer a un lado, ¿verdad? Fíjate, está terminando su periodo, esperemos que lo termine sin mayores problemas, ¿verdad? Lo mejor posible o lo menos mal posible, porque con el asunto de la electricidad, ¿verdad?, las cuentas exageradas, ¿verdad?, indebidamente cobradas, claro, le queda un sabor muy mal muy malo a la población. No me asusta que el mecanismo de alternancia, ¿verdad?, funcione sin problema, mientras respetemos Las las normas reglas, las democráticas. normas, qué sé yo, y la necesidad más de gobernar produciendo acuerdos amplios, porque son los acuerdos que se sostienen en el tiempo, ¿verdad? Sí, me empeño en el optimismo. Me encanta. Bueno, hemos tenido un viaje maravilloso con alguien que ustedes han escuchado. Sabe muchísimo, tiene una visión muy aguda, muy profunda. Nos llama a reflexionar. Sergio nos dice aquí hubo una mano extranjera y cada vez más los antecedentes así lo demuestran. Con la alianza o con la asociación de gente localmente. Yo creo que un llamado, Sergio, esto sería que efectivamente cuando hayan cambios con las próximas elecciones, se formara una comisión de investigación de los hechos, ¿no es cierto?, de este 18 de octubre. Hoy día estamos conversando fundamentalmente de eso porque es un punto de inflexión en la historia del país, como fue en su tiempo el 11 de septiembre, que genera un punto de inflexión. El 18 de octubre también es un punto de inflexión, porque genera impacto en todos los ambientes de la sociedad. Una comisión parlamentaria, Una comisión o sea, parlamentaria. con poderes, Así con es. atribuciones reales. Y con distintas miradas, que de tal manera Sí. lo que salga de ahí Sí, represente lo más próximamente a la verdad. claro, pero además hay cosas que tienen que ser investigadas por quienes corresponde. Yo espero, por ejemplo, que los órganos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de las policías sigan con esa carpeta abierta. Eso no pueden cerrar esa carpeta. Tienen que ir al fondo, porque ahí hay responsabilidades que a lo mejor no cumplieron, y que tienen que, con sentido autocrítico, cumplir mejor para que el país progrese de verdad. Estamos de acuerdo. Sergio, como siempre es un placer haber conversado Ricardo. contigo. Siempre aprendemos, siempre nos desafías y tienes una mirada muy sabia de las cosas. Así que gracias infinitas. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad No, por Dios. de dirigirme a mucha gente. Sabes que esta no va a ser la última vez y que nos vamos a estar viendo otra vez más. Un gran abrazo. Chao a todos, saludos.